Con las particularidades del retoque de paisaje, una de las cosas que podemos hacer con los horizontes cuando se nos desalineen ligeramente es utilizar una herramienta automática. Para ello pulsamos la tecla C o entramos en la herramienta de recorte y aquí encima tenemos una pequeña regla que nos orienta de por dónde debería ir el horizonte. Si consideramos que esta es su posición, simplemente hacemos clic y ya solamente tenemos que aceptar y el horizonte está perfectamente alineado. Con la herramienta de recorte activada, una vez que colocamos nuestras reglas o sin las reglas, seguimos con la regla, la línea del horizonte, diciéndole a la aplicación dónde está el nuevo horizonte. Una vez hecho esto, aceptamos y tenemos una nueva imagen. Siguiente paso es utilizar una herramienta de niveles para poder modificar en la capa que hemos creado como una pequeña modificación de contraste. Aquí podemos ver el antes y el después de la aplicación. Quitamos esta regla para que no nos estorbe, porque lo que vamos a hacer ahora es crear una capa nueva. Esta capa no la vamos, de momento no la vamos le vamos a modificar el modo de fusión de capa. Lo que sí vamos a hacer es utilizar la herramienta pincel y desde la herramienta pincel vamos a colorear alguno de los tonos o obtener alguno de los tonos del cielo. Vamos a empezar por ejemplo por alguno de los azules de esta zona, hacemos clic, vemos que en la caja de herramientas el color ha cambiado, ya tenemos este color, con lo cual podemos entrar en el color picker. El color picker, como recordemos, es una selección de todos los colores posibles para este formato RGB, es una fotografía hecha con un móvil, formato RGB a 8 bits de resolución. Nos damos cuenta que además de la información del color en RGB, como está aquí, es decir, este color que tenemos asignado tiene estos datos para rojo, verde y azul. También tenemos el hexadecimal que nos da la información para exportarla a documentos web, etcétera, el color lab y CMYK para cuestiones de imprenta. Nos vamos a centrar en la que dice HSB, que significa hue, que es el tono, S, que es la saturación de ese tono, y B, que es el brillo. Si no modificamos este cursor de este punto, tendremos siempre el mismo color donde dice nuevo, tenemos el mismo color que hemos obtenido de la imagen de la fotografía. Lo que voy a hacer ahora es en el brillo, voy a bajar el brillo. En este caso lo que estoy haciendo es oscureciendo el tono. Voy a oscurecerlo, por ejemplo, hasta valores de un 35%. Si nos damos cuenta, el color sigue siendo el mismo, pero lo que hemos hecho ha sido una variación del tono, lo que ha hecho en general variar otros parámetros. Lo acepto y lo que voy a hacer ahora es pintar con ese color que me he inventado, que he obtenido de uno de los orígenes de la imagen fotografiada. Podía haber cogido otro color y de hecho vamos a hacer una prueba obteniendo otro color. Para eso voy a seguir en la misma capa, no es necesario que utilice otra capa y voy a volver otra vez a coger el pincel y irme a otro de los tonos. Voy a irme ahora a este más oscuro y vemos que cuando en la caja de herramientas me ha cambiado, hago doble clic y efectivamente tengo una modificación de ese tono aquí, muy parecido al anterior. Voy a volver otra vez a bajar el brillo, voy a subir la saturación para que la intensidad de ese color sea distinta, puesto que esto que tengo aquí, el tono, la saturación y el brillo son las características de este color. Acepto y voy a pintar ahora con ese color por encima haciendo manchas por encima del que hice con el otro igualmente. Voy a volver otra vez a hacer lo mismo y voy a coger un color diferente. Voy a coger un color de estas montañas, puesto que podría ser un reflejo. Vemos que tiene una tonalidad azul, es lógico porque ha cogido un tinte aproximado y recordemos que esto es una imagen hecha con un teléfono móvil, con lo cual utiliza todos los filtros posibles para que la imagen salga neutra. Hago doble clic sobre el color que acabo de crear, veo que he creado un nuevo color, lo tengo aquí en su tono, es el 216 y la saturación la voy a incrementar hasta sigue siendo el 216, pero la saturación es del 68. El brillo lo podría también subir, con lo cual tendría un color mucho más claro, una tonalidad mucho más clara. Vemos que el matiz sigue siendo el 216. Ese solamente varía cuando varíe los colores. Voy a oscurecerlo al 25% y voy a aplicar otra serie de manchas aquí sobre este cielo. Una vez que he creado todo esto es una especie de puzzle raro que me he inventado. Lo que voy a hacer es tratar de fusionarlo con el cielo que tengo debajo. Para eso voy a entrar en los modos de
ejecución o modos especializados o avanzados de los estilos de capa, y me voy a ceñir en la zona de altas luces. Con la zona de altas luces voy a ir mezclando esos colores con los colores de la capa subyacente, que es la capa que está debajo, la que he decidido que sea una capa diferente, y con esto voy a intentar ir mezclando esas tonalidades que me he inventado con las tonalidades propias, y este sería el efecto. Esto es un antes y un después en el resultado, que no lo vamos a dejar aquí, sino que vamos a intentar incluso mejorarlo un poco más. Mi siguiente paso será modificar estas tonalidades para darles un tono algo más cálido. Para ello voy a utilizar la misma técnica y así la depuramos. He elegido un color anaranjado, se puede elegir cualquier color. Voy a pintar una serie de manchas también sobre la capa, por supuesto en blanco, para en principio no verla totalmente afectada, pero en esta ocasión voy a hacer también unas manchas sobre el mar para que el efecto se pueda producir a modo de reflejo. Cuando una vez que voy a coger un color diferente, ahora voy a cogerme una gama, vamos a dejar el valor del color igual, lo voy a hacer más oscuro. He hecho una bajada importante en el brillo, como hicimos en el ejercicio primero, y me voy a preocupar también de hacer lo propio en la parte de abajo. No me importa hacerlo sobre las montañas porque hay una zona clara que diferencia sombras de luces, que es lo que después trataré de separar. Elegiré ahora una tonalidad dentro del tono, una tonalidad probablemente más rojiza, pero en el brillo voy a bajarla para que sea suficientemente oscura, no esté más contaminada de negro. Doy unos golpes de color en esta zona, también doy unos golpes de color en la zona de abajo, casi coincidiendo simétricamente, que es básicamente lo que haría un reflejo. Llegado a este punto, lo que voy a hacer es volver otra vez a intentar separar. Vemos que aquí es muy brusco lo que está ocurriendo. Pulso la tecla alternativa para que la fusión sea, y hay una parte en la capa subyacente que es la que estoy dejando filtrar en el horizonte, es la que más me puede interesar, teniendo en cuenta que la zona de las sombras no debe de verse afectada. Efectivamente se ve mucho menos afectada porque el filtro se realiza. Hago una capa de ajuste, una máscara de capa de este tipo, en la cual con el propio pincel tendré que pintar en color blanco para recuperar las tonalidades del efecto que se acaba de crear, teniendo en cuenta que un atardecer, por supuesto, también va a afectar al efecto general de la imagen, no solamente al cielo, sino el efecto en las montañas, en el mar, en cualquier rincón, porque las tonalidades son tonalidades más de atardecer, como he tratado de hacer en este nuevo efecto. Una cosa que vamos a hacer ahora es colocar una máscara de ajuste. En este caso sí, sería una máscara de curvas, y tensar ligeramente la curvatura con el fin de que el efecto sea algo más dramático. Empujamos la curva de tal manera que nos pueda crear el efecto con bastante fuerza. Ya solamente quedaría anular esta capa momentáneamente, para otra vez con el color blanco volver a crear el efecto dramático del paisaje, utilizando estos colores, en algunos casos sacados directamente del propio dibujo, en otros casos simplemente haciendo efectos como el que estamos viendo. Aquí teníamos un antes y un después, una imagen que da bastante espectacularidad después de haber hecho nuestros retoques con este antes y después, que nos puede ayudar mucho a mejorar.